Lili. Buenas noches, hermano. Yo veo como 300 personas acá, así que no sé qué verán ustedes, yo veo 300 personas. ¿Trajeron Biblia? ¿Trajeron Biblia? No se gasten en criticarme porque ya me criticaron, por esto. La tecnología la creó Dios también, así que imagínense lo que habrá pensado los que con la tablita de arcilla y el cincel cuando le apareció el papiro, ¿no? El papiro, la escritura y bueno, la tecnología, y hay que usarla. Bien. El otro día, ¿cómo anda, pastor? El otro día en Jujuy, cuando estuvimos en el Congreso, un pastor dice, un profeta, ¿no? Dice, la Biblia no es la palabra de Dios. Y cuando dijo eso yo dije, bueno, ya empezamos mal, estamos en un lugar equivocado. Y él decía, la Biblia es la Escritura, la palabra es Jesucristo. Aclaró eso, ¿no? Entonces, bueno, listo, está bien. Y bueno, y hablando del Congreso también, pero el Señor nos estuvo hablando desde que llegamos allá, ¿no? Desde que llegamos el Señor nos estuvo hablando y fueron unos días hermosos, recibimos mucha palabra, vimos cómo trabajaba la iglesia y una de las cosas que lo hablábamos con el pastor es el servicio que tiene la gente hacia la iglesia, ¿no? Hacia las personas, hacia los invitados. Muchos de los profetas que fueron van a venir acá, entonces nosotros tenemos que trabajar igual, tenemos que brindarnos lo más posible para poder prestar un buen servicio y que la gente quiera seguir viniendo, ¿no? Porque veíamos que la gente que estaba en el Congreso era gente que ya había estado otras veces en el mismo Congreso y bueno, y quería seguir estando. Así que nosotros tenemos que contagiar eso también, ¿no? Así que bueno, yo los invito a que vayamos. No sé, yo le puse a este como título, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? ¿No? Y a ver si a ustedes le pasa lo mismo que a mí. Volviendo del Congreso, uno vuelve con todas las pilas, ¿no? O lo mismo cuando uno sale un domingo de acá, sale entusiasmado, con una palabra, con todas las pilas, y decir, bueno, voy a comenzar la semana bien para arriba. Y se cruza algo en el camino temprano, el lunes a la mañana, y ya nos pinchamos. Y todo lo que escuchamos el lunes o en el Congreso, chao, se perdió, nos olvidamos. Y yo decía, ¿será que me pasa a mí solamente? Y me pongo a buscar y resulta que no. El apóstol Pablo, y ahora vamos a ir a la palabra, primero le quiero contar una historia. Dice que hace un tiempo un anciano estaba enseñándole a su nieto acerca de la vida y le dijo, una pelea feroz está siendo peleada dentro de mí. Es una pelea muy feroz entre dos lobos. Uno es malo, él es ira, rencor, envidia, tristeza, remordimiento, avaricia, arrogancia, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, superioridad y ego. Y el otro es bueno, él es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, compasión, generosidad y fe. En esta batalla también está siendo peleada dentro de ti, le decía el anciano al niño, y dentro de toda persona en el mundo. El niño se quedó pensativo por un breve momento y le preguntó a su abuelo, ¿qué tendrá? A lo que el anciano contestó, el que tú elijas alimentar. ¿No? Definitivamente esta no es una reflexión cristiana, pero sin embargo después de leerla uno encuentra bastante similitud
con la vida de cada ser humano, ¿no? Con la vida de cada uno. Y por eso necesitamos reflexionar, descubrir la solución y las peleas internas que existen en nuestra vida. Vamos a Romanos. Romanos es una de las epístolas más largas del apóstol Pablo. En Roma había problemas como acá, como en cualquier otra iglesia, ¿no? Pero en Roma el problema era que estaba la iglesia que estaba constituida por judíos y por gentiles. Los judíos seguían manteniendo la ley y los gentiles, que eran romanos y griegos, ellos, sin haber visto un apóstol, ni siquiera haber visto un milagro, creían en Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? Sí. Los judíos decían una cosa, que tenían que respetar la ley, y los otros decían, no, Cristo ya la cumplió, ya la abolió. Entonces, había un problema ahí. Entonces, el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Él se pone como ejemplo. Vamos a Romanos 7, del versículo 15. Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Cualquiera diría que Pablo necesitaba un psicólogo, ¿no? Porque acá hago, no hago, si hago, soy... Y hay que tener cuidado, ¿no?, con este versículo, porque uno lo puede tomar, decir, bueno, si Pablo no podía cumplir esas cosas, ¿cómo lo voy a cumplir yo, no? O justificarse, decir, bueno, pero en la Biblia dice que puedo fallar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Isaías 6, cuando tuvo la visión, que también decía, que él también se tomaba como ejemplo, ¿no?, que decía, ay de mí, mis labios están sucios, ¿no? Él mismo decía. Lo mismo le pasaba a Pablo, se ponía como ejemplo. Como podemos apreciar, los versículos que hemos leído no describen claramente la batalla interna que todo cristiano pelea a diario. Aquí vemos como el apóstol Pablo no describe su batalla en contra de sus propios pensamientos. Y la realidad es que el campo principal de la batalla, de la guerra espiritual, es nuestra mente. Yo pensaba que nuestra mente es como la torre control de un aeropuerto, ¿no?, que maneja todo, lo que entra y lo que sale. Y así pasa en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra mente es donde nace la soberbia, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la envidia, la maledicencia, la insensatez, sentimientos y pensamientos que bien sabemos desagradan a Dios y que nos llama a eliminar. La pelea entre el bien y el mal es constante, y si no aprendemos a identificar los ataques del enemigo, entonces podemos ser fácilmente seducidos a pecar. El enemigo nunca ataca a un cristiano fiel con tentaciones fácilmente identificadas, sino que lo hace con tentaciones que aparentan benignas e inocentes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos vencer? La solución para poder siempre vencer el ataque del enemigo ha quedado muy bien reflejada en el relato que hablábamos recién, ¿no?, del abuelo, ¿no?, lo que uno alimenta. Lo que uno quiera alimentar en nuestra mente, eso es lo que va a prevalecer en nuestra vida. Así que para ser victoriosos y compartamos de la manera que Dios desea, tenemos que alimentar el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo podemos alimentar el Espíritu Santo? Nosotros alimentamos el Espíritu Santo con la palabra de Dios y perseverando en la santidad. Pero hacer esto en ocasiones se nos dificulta
Y no es porque no queramos, sino porque en ocasiones sino que porque la batalla interna no es nada fácil de pelear, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Esto es lo primero que dijo el apóstol Pablo aquí cuando declaró, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de superar esto? Para tratar de superar los impulsos de la carne y crear un abismo entre lo que agrada y desagrada a Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es un profundo análisis de nuestra vida. Como todos sabemos, el primer paso para la recuperación es reconocer que existe un problema, ¿no? Acá en la iglesia tenemos sanidad espiritual y muchas veces eso ha ayudado a mucha gente a cosas que tenía guardadas y no sabía. Y empezaba a escarbar y resulta que el problema estaba bien profundo y por ahí él no se daba cuenta, ¿no? Dice, tenemos que examinarnos profundamente para descubrir qué produce estos malos pensamientos y deseos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para determinar si inocentemente nosotros mismos nos estamos exponiendo a situaciones que nos manipulan a pecar. Es decir, examinarnos a nosotros mismos, manteniendo siempre muy en mente la advertencia del apóstol Pablo, trada en Romanos 8, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ocuparse de la carne es muerte, sin duda, ¿no? Lo dice acá el apóstol Pablo. Lo que sucede, y es el problema más grande que enfrenta a todo cristiano, es que no todo ha logrado la convicción de que puede ser victoriosos en toda ocasión. Existen muchos cristianos que piensan o se han dejado convencer de que no poseen las fuerzas necesarias para combatir y derrotar los ataques del enemigo. En realidad es que la batalla nunca son fáciles y en numerosas ocasiones pueden aparentar invencibles. Sin embargo, cuando hacemos un compromiso genuino con Dios, no existe obstáculo que podamos superar, no existe barrera que no podamos derribar. Esto es algo que se nos deja saber claramente en 1 de Juan 5, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo nacido de Dios vence al mundo, pero para que podamos vencer, superar y conquistar, tenemos que alimentar nuestro espíritu con el bien. Cuando alimentamos nuestro espíritu con el bien, esto es la palabra de Dios, y perseverar en la voluntad de Dios, esta acción automáticamente produce que dejemos de alimentar los malos deseos o pensamientos que nos alejan de Dios. Y estamos seguros que muchos ya deben estar diciéndose de que no tienen malos pensamientos, pero examinémonos brevemente para descubrir si esto puede ser verdad. ¿De qué estoy hablando? Vamos a analizar algunos pensamientos para determinar si nos encontramos alimentando el bien o el mal en nuestra mente. No creo que exista una persona en el mundo que no ha tenido o que esté teniendo que atravesar una situación que le desanime, que lo deprima, que lo frustre o que lo enoja. Estoy hablando acerca de las cosas semejantes a los problemas de salud, problemas matrimoniales, situaciones económicas, etc. En sí las situaciones son numerosas y en la mayoría de los casos estas dificultades pueden desviarnos del camino de Dios. En la mayoría de los casos estas situaciones nos detienen a servir, a alabar a Dios como Él se merece y demanda. Después de todo, ¿quién tiene el ánimo de cantar y quizás danzar cuando está a punto de perder su casa, perder su cónyuge, o no le alcanza el dinero para pagar lo esencial en el hogar? Pero cuando situaciones como esta o similares nos detienen a alabar y bendecir a Dios, tenemos que darnos cuenta que no estamos alimentando el bien en nosotros,
sino que estamos alimentando el mal. Estamos alimentando sentimientos negativos que causan que caigamos en un estado de depresión y no confiemos en la habilidad de Dios. Esto significa que estamos permitiendo que las fuerzas del enemigo derroten el bien en nosotros, en vez de nosotros derrotar el mal con el bien, ¿no? Cuando no confiamos totalmente en la habilidad y fuerza de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que se robe la bendición que Dios nos ha entregado. Cuando no confiamos totalmente en el poder de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que endurezca nuestro corazón y que mate nuestro espíritu. En esencia, le estamos cediendo territorio en el campo de batalla, y esto es algo que como cristianos fieles nunca podemos hacer. Cederle territorio al enemigo en el campo de batalla es darle nuevamente potestad en nuestras vidas, y una vez que esto sucede, de nuestro corazón no saldrá lo bueno, sino el mal. Fíjense bien cómo está, como esto es algo que queda bien ilustrado en las palabras que el Señor nos describe en Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Tenemos que purificar nuestro corazón, ¿eh? En realidad es que si no perseveramos en purificar nuestro corazón, entonces se nos hará muy difícil, si no imposible, perdonar, amar, ser paciente, sino que en nuestro corazón nacerá ira, contienda, desánimo, rebeldía, envidia, etc. Esto significa que quedaremos ciegos a la oportunidad que Dios nos brinda a diario para glorificarse. Dejaremos de ver las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo y nos conducirá a solo ver lo negativo y la derrota. Si no perseveramos en purificar nuestro corazón, caeremos completamente sumergidos en las situaciones temporales que nos rodean y nunca alcanzaremos a ver la solución que Dios nos ofrece. Sin embargo, cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, no obstante lo grande o dificultosa que una situación pueda aparentar, podemos vencer. Esto es algo que se nos dice claramente en 1 de Juan 4:4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dará convicción de nuestras acciones y pensamientos. Cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo guiará nuestros pasos y nos entregará la victoria. Ser guiados por el Espíritu Santo es algo que todo cristiano debe y tiene que buscar en todo momento, guiándote por la palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad es que nadie será guiado a la victoria si no primero no alimenta su espíritu. Nadie será guiado a la victoria si primero no deja de darle lugar a los impulsos de la carne. Como cristianos fieles tenemos que reconocer que si permitimos que las situaciones que se presentan en nuestra vida impidan que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, esto quiere decir que estamos bajo un fuerte ataque del enemigo. Por eso yo decía, no importa que leyamos un papiro, la escritura, un celular, una tablet, lo importante es el contenido, la esencia, ¿no? No creo que tenga que decirle esto, pero los ataques del enemigo solo tienen un propósito. En este propósito es de tener la bendición de Dios para nuestras vidas. Esto es algo que queda bien reflejada en la palabra, en Juan 10:10, cuando nos dice: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia. Pero cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu siempre nos conducirá a la presencia de Dios. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces Él nos entregará la paz para que no caigamos sumergidos o ahogados en la dificultad, sino que podamos reflexionar claramente y resolver estas situaciones difíciles y complicadas de manera que agrada a Dios. Esto es algo que también podemos ver en Filipenses 4:7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Como cristianos, no podemos permitir que los afanes de la vida bloqueen o obstruyan nuestro caminar. No podemos permitir que los poderes de las tinieblas detengan la obra de Dios que ha iniciado en nosotros. Y en Lucas 21:34 nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La primera palabra que tuvimos de la primera prédica que tuvimos del profeta allá en el Congreso fue velad en la palabra. Fue de Juan Enrique, ¿te acordás, pastor? Fue la primera palabra que decía velad por la palabra. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. El grave problema que existe es que si no tomamos el tiempo de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces se nos hará extremadamente fácil de justificar nuestras acciones, nuestras malas acciones. Se nos hará extremadamente fácil justificar todas esas cosas que quizás hacemos, que bien sabemos que desagradan a Dios. Como decíamos, ¿no? ¿Cómo tomamos lo que leemos de Pablo, no? Podemos justificarnos. Si Pablo no lo pudo hacer, semejante hombre de Dios, ¿cómo lo vamos a poder hacer nosotros? Pero algo que nunca podemos olvidar o ignorar es que a pesar que nosotros podamos justificar nuestras acciones en nuestra mente, Dios no puede ser engañado. No importa cuán buena suene nuestra justificación no será aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de persona y cambia o compromete su palabra por nada. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos alimentando bien? Podemos estar muy seguros de que estamos alimentando el bien cuando confiamos en Dios más que en nuestras propias habilidades. Podemos estar muy seguros de que estamos alimentando el bien cuando confiamos que nuestra batalla será vencida, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. A diario un sinnúmero de cristianos caen y continuarán cayendo en el campo de batalla, debido a que no han aprendido a confiar en Dios, que es quien pelea nuestra batalla, ¿no? A diario un sinnúmero de cristianos caen en el campo de batalla gravemente heridos porque han tratado de vencer al enemigo por sus propias fuerzas, pero esto es algo que no funciona. Nosotros podemos ser o pensar que somos extremadamente fuertes en el espíritu, pero solo nuestro Señor es capaz de vencer las obras del diablo. Y es por eso que siempre debemos tener muy en mente lo que el Señor nos dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció por ti. Y bueno, y como para concluir, cuando en nuestra mente llegan pensamientos negativos que tratan de apartarnos de la presencia de Dios, recordamos que el poder para vencer está a nuestro alcance y que vive en nosotros. En la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios escucha las oraciones de los justos. Nuestras oraciones vencen. Podemos vencer por medio de Jesús, pero solo cuando alimentamos nuestro espíritu en todo momento. Nunca olvidemos o ignoremos que no existe batalla que podamos vencer en el nombre de Jesús. Nunca olvidemos o ignoremos a lo que estamos llamados. Estamos llamados a renovar nuestra mente y a vencer el mal con el bien. Pregunto, ¿cómo va tu batalla? ¿Qué estás alimentando en tu vida?
¿Alimentás pensamientos negativos que te alejan de Dios? ¿Estás permitiendo que sentimientos o pensamientos dicten tu caminar, tu forma de pensar, tu forma de ser o tu comportamiento? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, o sea, el que se manda una macana se da cuenta. Se da cuenta, porque el Espíritu Santo te lo marca. Ahora, si uno es una persona que se vive justificando de todo lo que hace mal, y bueno, ya leímos acá. Debemos tomar el tiempo para reflexionar en todo lo que somos. Si encontramos que en ocasiones, tal como el apóstol nos ha dicho, lo que aborrezco, eso hago. Hoy es un día nuevo para un comienzo. Arrepiéntase y busque de Dios para que al final también puedan decir como el apóstol lo dijo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra, bendito Padre. Sabemos que cada día tenemos una batalla en nuestra mente, Padre Santo, pero sabemos también que a través de tu Espíritu Santo tenemos victoria, mi Señor. Señor, trae a nuestras vidas, Padre Santo, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, la convicción, papá, que si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal, Señor, y podamos dar vuelta, Señor, la página y empezar nuevamente, Señor, con todas aquellas cosas, Señor, que nos preocupan, sabiendo que en ti tenemos victoria. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy dispuso su corazón, que se puso todo su ser para venir a este lugar a alabarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo, Padre Santo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a los pastores, al apóstol, Señor, y te doy gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.